La tarde, el día en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con las mañanas informativas de UCI Noticias y nos encontramos con Luis Alberto Sánchez, experto en terrorismo, para hablar sobre la actual situación del BRAIN, el cambio en vida y la política antidrogas y además saber qué está pasando en el Perú. Hay infiltración en los poderes del Estado de parte del terrorismo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto. Gracias por estar aquí en UCI Noticias. Gracias por la entrevista. Cambio en vida. Ha entrado el ex viceministro del Interior, Rubén Vargas, a ser el nuevo jefe de vida en reemplazo de Carmen Macías. Como se sabe, el narcotráfico es el principal financista del terrorismo en el Perú. ¿A qué se debe? ¿Cuál ha sido el problema, el defecto de Carmen Macías? ¿Es un tema político? ¿Es cambio de estrategia? ¿Es que no funcionó la estrategia? ¿Qué información tienes? Es un cambio obviamente de orden político. Ha habido presiones dentro de la esfera del actual gobierno del presidente Vizcarra, pero hay que ver en cuenta algo. La estrategia en el BRAIN no funciona desde ese gobierno, no funciona desde hace los últimos 4 gobiernos. Ese es el grave problema que tenemos en el BRAIN. Hace poco nosotros sacamos una denuncia que eran los diarios terroristas del BRAIN, que son 446 muertos, 323 del ejército, 85 policías y 38 civiles. Con esa denuncia de los diarios terroristas del BRAIN, prácticamente lo que se ha hecho es contradecir la información de 4 gobiernos últimos. Correcto. Y con esa información se entiende por fin cómo es que la gente del militarizado Partido Comunista del Perú ha hecho todo este escenario de guerra, muerte y sangre en el BRAIN, y porque hasta el momento no puede ser capturado. Y a propósito de lo que tú me decías de vida, para entender ese tema del narcotráfico hay que tener al militarizado Partido Comunista del Perú, a ese grupo terrorista genocida y asesino, porque son ellos los que administran todo este tema. Son ellos, digamos, los responsables de nosotros ser el segundo país productor de cocaína en el mundo. Luis Alberto, cuéntame, ¿hay infiltración del terrorismo en las instituciones públicas en este momento? En el Poder Judicial, por ejemplo, ¿hay presencia de militantes del Partido Comunista del Perú? ¿Sendero Luminoso? Sendero Luminoso. Había que primero ir un poco más atrás. Después de la captura de Miguel Guzmán Reynoso, y eso es parte de un libro que estoy escribiendo, surgen en un congreso, una reunión de terroristas aquí en Lima, San Martín de Porres, si no me equivoco, 3 facciones. Después de que fue cuando se publica, o digamos que se publicita el famoso acuerdo de paz de Miguel Guzmán Reynoso con Fujimori. ¿Ya? Las 3 facciones. La primera facción dice que se va a entregar las armas y que se entrega al gobierno de Fujimori. ¿Qué pasó? Una segunda facción se va al BRAIN, pero una tercera facción no se entregó. Entregó solo las armas, pero no se entregó. Ellos estaban en la escuela de Sendero Luminoso. De todos estos grupos durante todos estos años, este grupo, digamos, como lo dijo en una anterior entrevista, constituyeron ONGs, ingresaron al Poder Judicial, ingresaron al SUTEC, algunos postularon al Congreso, no sé si habrán sido elegidos, pero pues digamos que ha habido un rastro de impunidad, durante todo este tiempo. Por eso es que vemos a veces en medios de prensa algunas declaraciones extrañas de gente pues que un poco más y quiere que Miguel Guzmán Reynoso salga libre. Entonces es por eso, porque hubo una impunidad, hubo gente que nunca se entregó, gente con las manos manchadas de sangre, que ha estado en la vida política, vida social, en la vida intelectual del país. Y esta gente debió pues ser capturada, pero nunca fue capturada. Entonces cuando tú me preguntas que hay infiltración, obviamente hay infiltración. Correcto. Pero obviamente como en los tiempos de los 80 pues nadie sabía quién era quién. Imagínate, los únicos terroristas... Hoy día, ¿tú crees que nadie sabe quién es quién? Hasta el momento no, pues. Los únicos que han sabido esta lista de ingresantes, que son muy pocos, los que saben al menos al detalle, son la gente de los partidos comunistas de aquella época, porque todos los terroristas vinieron de esos partidos. ¿Y dónde está nuestra inteligencia? Ese es un problema, pues. Yo bien claro he pedido una entrevista anterior en que estuve en un medio, la reforma del sistema de defensa y la reforma del sistema policial. O sea, la reforma de la policía y del ejército, y además de todo el sistema de inteligencia nacional que tenemos. Y esta ley que involucra a las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista, en la lucha contra el narcotráfico, ¿va a ayudar? ¿No están nuestras Fuerzas Armadas preparadas? ¿Cuál es tu posición con respecto a esta norma? Bueno,
sobre las normas, siempre uno espera que las normas sean lo mejor para el país, pero ya pues estamos pasados 5, 10, 15, 20, 30 años de lo mismo y francamente no hay resultados. Ese es el grave problema. La lucha contra el terrorismo en el país, o mejor dicho, la lucha contra el narcotráfico en el país, no está dando resultados. Y en ese sentido, los muertos en el Brain está siguiendo. Viene una elección municipal y regional dentro de poco. Sí. Van a volver a haber muertos en el Brain, porque estos miserables cada vez que se quieren poner en la agenda nacional, hacen eso. Y en cada elección ellos siempre hacen algún atentado. Y estas columnas terroristas y sus brazos políticos están creciendo como células, están captando más gente. Ese es el Comité de Base Mantero Rojo, que tiene un grupo que se llama el Movimiento Estudiantil Peruano. El Movimiento Estudiantil Peruano tiene brazos actualmente en lo que es la San Marcos, Villarreal, Universidad Micaela Bastías, entre otras más. Entonces van a ser 7, 8 universidades. No es como el Movadef. Sí. Movadef tiene lazos aproximadamente entre 10 y 14 universidades. Este es un grupo más pequeño, pero mucho más peligroso. Me dijeron por un tal Nexel López en el Brain, que es el que está, que no tiene tanta presencia como los Quispe Palomino, no manejan tanta cantidad de droga, pero son peligrosos. Ahora, regresando al tema de inteligencia, me hablas de una presencia, tanto el Movadef como este comité estudiantil, y lo dirige alguien del BRAIM. Eso significa que hay una comunicación, que hay Sí. una directiva, que Sí, sí. y no hay interceptación, no hay... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Por qué tenemos recursos? ¿Por qué todos los días salen a hablar? ¿Por qué siempre tenemos noticias de caídos en el BRAIM y no tenemos una reacción a ello? A fecha acordar, yo hace unas semanas tuve una reunión un poco informal con gente del ejército, obviamente altos mandos del ejército, y hablamos también sobre ese tema. Y pues la conclusión fue muy clara. La culpa de todo eso la tiene desde la época de la dictadura de Fujimori. Se politizó el ejército. El ejército se convirtió en un partido político. El sistema de inteligencia policial y el ejército se convirtió en otro partido político. Ese es el grave problema. Es lo que nunca debió pasar. Y esas son las consecuencias que ahora que estamos teniendo. Entonces, obviamente, urge una reforma del Servicio de Inteligencia Nacional. Necesitamos un Servicio de Inteligencia Nacional real, porque este Servicio de Inteligencia Nacional es solamente un servicio de nombre. Esa es la triste realidad, por eso que el Perú pues, es una coladera. Las rutas de la droga no solamente salen por Bolivia, salen por lo que es la zona de Ramón Castilla y el Putumayo, donde están las FARC, y están construyendo bases de apoyo, y eso es un problema a futuro que vamos a tener. Las rutas de la droga que salen cerca del Callao, salen por Trujillo, salen por Ancash, salen por Chimbote, es decir, el país Ahora es una que me hablas coladera. del tema de la FARC, esta desmovilización en Colombia, ¿tú crees que va a generar una movilización hacia el Perú de ciertos guerrilleros que ya no están participando de la lucha armada ya? Esos terroristas, en mi opinión, porque hay que ver lo que es el acuerdo de las FARC, hay que ser muy concreto. Sendero Luminoso es casi lo mismo que las FARC. Sí. ¿Ya? En ese sentido, llamar a esta gente, pues que como en Colombia, porque de ahí viene la terminología guerrilleros, pues yo pienso que eso no es así. Lo que es esa gente son terroristas. Son gente que inclusive ha tenido campos de concentración. Esos genocidas, esos criminales aparentemente han hecho un tratado de paz con la gente de Colombia. Yo me reuní con organizaciones colombianas, derechos humanos hace unas semanas también, y debatimos ese tema, que cómo es posible que se han puesto de rodillas ante las FARC, porque eso es lo que ha sucedido. Y esa desmovilización, como ellos me dicen, esas 3.000 armas, esas 4.000, 5.000 armas que han entregado, pues imagínate, debe ser una pequeña parte de su arsenal. En cualquier momento pueden tomar las armas si es que no les dan lo que ellos quieren. Y lo peor, se ha legalizado el pensamiento de las FARC, se ha legalizado ante la historia de las FARC, se han legalizado todos sus asesinatos y crímenes. Es lo peor que le ha podido pasar a Colombia, porque ahora el tema del cultivo de la hoja de coca, del narcotráfico, se ha disparado en Colombia. Se ha disparado, digamos, a límites que nunca antes se habían visto, a niveles que nunca se habían visto antes en la historia. Ok, y regresando a la pregunta, ¿y tú crees que estos terroristas colombianos sí, están en el Perú? En el Perú, están operando en la zona de Putumayo y en Ramón Castilla. Están operando ahí. Hace poco amenazaron al alcalde segundo Julca en Putumayo, y obviamente están pidiendo cupos, están reclutando gente. Están conformando lo que se llaman sus bases de apoyo. Las bases de apoyo son los campesinos que armados defienden el cultivo de la hoja de coca, hasta que la gente de los FARC logran llevar la hoja de coca hasta el territorio amazónico ya en Colombia. Lo que está sucediendo y lo que va a suceder en los próximos años va a ser muy grave en Colombia, en Perú. Entre Perú y Colombia, porque eso de que las FARC ya se han rendido, de que han aceptado un acuerdo de paz, yo lo dudo. Y es más, es muy posible que solamente lo que han hecho las FARC es
legalizar su pensamiento, que eso es una victoria tremenda sobre el Estado colombiano, para poder dedicarse al negocio del cultivo de la droga. Por eso lo que mucho conversamos con organizaciones colombianas es que Oliver Sinisterra, tal alias camarada Guacho, este terrorista, sigue siendo parte de la FARC, coordina parte de la entrega de dinero a la FARC. Ellos no se han separado del dinero del narcotráfico, porque realmente es una cantidad inmensa de dinero que ellos controlan y no se van a separar pues, de esa cantidad de dinero. Y lo peor, ese partido que han armado la FARC está siendo organizado y mantenido con dinero del narcotráfico. Tienen un narcopartido allá. Es una cosa increíble lo que ha pasado en Colombia. Y esperamos pues que no pase lo mismo en el Perú. Pero con el tema de las FARC, sí, en el BRAE, en lo que son en la zona del Putumayo, en Román Castilla, tenemos un grave problema ahí. Ese es un problema futuro que vamos a tener que hacer. Y sobre eso también, no solamente es un único grupo, las FARC que están ahí, el Hezbollah también opera en el Perú. Opera porque el Hezbollah tiene aproximadamente $1.000 millones de ingresos anuales por el tema de la cocaína. Entonces, imagínate, para el Perú, Colombia, Bolivia, para ellos son fuentes de ingresos. Deben tener administradores acá, tienen administradores acá. ¿Tú estás queriendo decir que este terror ideológico que promovía Sendero ya dejó de ser simplemente y ahora es un negocio? Hay una gran diferencia. El militarizado Partido Comunista del Perú, en el BRAIN, se ha separado de Sendero Luminoso. Es como la analogía del ISIS con Al-Qaeda. Ya, el ISIS sale de Al-Qaeda, pero no es Al-Qaeda. Este militarizado Partido Comunista del Perú sale de Sendero Luminoso, pero no es Sendero Luminoso. Pero eso no exime sus crímenes, los asesinatos y la forma como ellos hace poco José Quispe Palomino en unos audios que nosotros denunciamos en unos medios, están reclutando personas. Están reclutando campesinos, personas jóvenes, estudiantes universitarios, para que estas personas se ingresen al militarizado Partido Comunista del Perú y que inclusive lo que quieren es extender su lucha armada. Lo que está pasando ahí también es algo grave porque se están extendiendo, están ganando adeptos por el tema del narcotráfico y lo que va a pasar pues a futuro es algo muy preocupante. Son 500 integrantes aproximadamente lo que tiene el militarizado Partido Comunista del Perú. Pero si con dinero de narcotráfico, convocando en redes sociales a gente que se une a su lucha. ¿Tanto hacen? ¿Tan pocas personas? Son 500, pero 500 ya es mucho. Recordamos que a Abimel Guzmán, pues, ¿cuántos decían que eran? Eran 5.000. Esa fue la información oficial de medios. Aunque nosotros tenemos a un estimado que podían haber sido unos 10.000, con los que no se entregaron. ¿Y ideológicamente cuál es su línea ahora? Porque solo negocios. El MPCP. Muy comunistas ya no son. Ellos son, bueno, los grupos terroristas, comunistas o no, toda la vida se han dirigido en base al narcotráfico. Ahí está la FARC. En Cuba se dedicaban al tema, en parte, a rutas de droga y al tema de tráfico de diamantes. O sea, vemos que para estos grupos, pues, los grupos terroristas, el comunismo y el narcotráfico, los dineros ilícitos, son parte de un objetivo final. Y para ese objetivo final, que es su gran revolución mundial, ellos pues no escatiman, digamos, en sacrificios. Si tienen que pactar con el narcotráfico, lo hacen. Si tienen que asesinar gente, lo hacen. No les interesa. Para ellos el fin justifica los medios. Entonces tenemos que nosotros tener en cuenta que el terrorismo está avanzando en el país y que tenemos que tener en cuenta con eso. Y urge una reforma del sistema de inteligencia policial, urge una reforma de las Fuerzas Armadas, porque así como estamos mal. Y ellos son los únicos que están operando. Sendero en sí no está operando. Con el Movadef. Obviamente. Sí, por eso, pero en su lucha ideológica, doctrinaria, no en una lucha armada como lo estaba haciendo antes. Ese rol lo está ejerciendo ahora el Partido Comunista del Perú. Ahí está, en el BRAE tenemos dos grupos. El Comité de Base Mantero Rojo, que ese sí, grupo sí está armado y está a favor del pensamiento Gonzalo. Y el militarizado Partido Comunista del Perú, bueno, que el equipo de Palomino, que está en contra de Miguel Guzmán, pero que también está armado. Y el Movadef, el FUDEC, están organizando, tienen un plan de una lucha armada, el plan Amanecer, que es un plan de condiciones en el cual pues ellos plantean que cuando vuelven a juntar sus 5.000, 8.000 militantes, sobre todo jóvenes, y cuando se den las condiciones van a volver a la lucha armada. Ellos están planificando eso porque para ellos lo que quieren es tomar el poder de cualquier forma. Y si ellos, pues, dentro de su planificación, lo que han querido hacer hace poco con la legalización del FUDEL Movadef, son legalizar sus 75 comités. ¿Para qué? Para poder, pues, digamos, juntar una gran cantidad de jóvenes y que estos jóvenes, pues, se unan y digan, vamos a tomar las armas. Hay un plan Amanecer, un plan terrorista en marcha. Eso yo lo he denunciado en varios medios. Bueno, pues yo veo pues, que las autoridades, pues, como que Defensa Interior, pues, como que están en otra cosa.
están más digamos, embaucados por el tema del escenario político, las coyunturas, pero no están, pues, digamos, prestando... Definiendo una política clara antiterrorismo. Exacto, no existe una política antiterrorista en el país. Entonces tenemos un grave problema. Defensa, el tema de defensa, el tema de la Policía Nacional, yo lo veo, digamos, muy... digamos que no prestan la importancia debida a ese tema del terrorismo que está avanzando, al tema del narcotráfico, que eso francamente ya es escandaloso ¿Nuestras en Fuerzas el país. Armadas están preparadas para combatir el narcotráfico? Eso es lo que yo he visto, digamos que no tienen las armas suficientes, sé que reciben financiación extranjera, Estados Unidos colabora aquí, pero aún así la preparación es muy pobre, digamos, no es la adecuada, porque vemos porque un grupo como los equipos Palomino pueden hacer todo lo que hacen en el Uruguay y simplemente las Fuerzas Armadas no los pueden cazar hasta el momento. Y eso obviamente revela pues una falla de inteligencia, una falla de inteligencia garrafal, que no debería suceder, pero está sucediendo. Bueno, a ver, Domingo dice, ¿será que la creación de las FARC fue por la culpa de Eliezer Gaitán? ¿Sabes qué es lo peor que ha pasado en Colombia? Que maten a un presidente electo de izquierda y tratar de callar la voluntad popular durante 60 años. ¿Quién más comenta por acá? Rosario Hinojosa nos dice, bueno, hace referencia a toda esta, ahora está de moda, pues, estas películas narcos, ¿no? Que en lugar de hablarle del terror de esta gente, trata de humanizar a estos Robin Hood, que son unos narcotraficantes. Cuando tú ves la salida de estos terroristas, ¿qué sientes, Luis Alberto? Es indignante, obviamente. Es indignante cómo un grupo de asesinos y psicópatas están saliendo de la cárcel. Osmar Morote está viendo el Mundial en estos momentos, después de haber matado tanta gente, no como algunas personas, alguna voz escuchó que lo tratan de defender y tratan de minimizar sus crímenes, y está pues, obviamente, está, digamos, burlándose en la cara de todo el país. Hace poco, a propósito de eso, Guaynacuna, Perú, tú sabes que nosotros con la ONG estamos en contra del terrorismo y hemos realizado todo básicamente nos hemos declarado la guerra con nuestros colectivos. Pero legalmente, ok, está la indignación, nos indigna que salga el señor Morote, nos indigna lo de la señora o señorita Garrido Leca, pero si nosotros no respetamos la ley, la sentencia que ha dado el Poder Judicial peruano, se van a quejarse a tribunales internacionales y perdemos. Es que todavía ahí todo el sistema legal peruano está mal planteado. Eso, tenemos un sistema legal a favor de terroristas, sicarios, narcotraficantes, pero no a favor de las personas, de los civiles de bien. ¿Ya? No es así, lamentablemente. Y además se les está juzgando, digamos, por otros crímenes porque hay crímenes por los cuales no se les ha juzgado todavía. Así, además, que si no se dieron las normas en el momento de mayor sensibilidad política, que era cuando el atentado terrorismo estaba, el terrorismo estaba presente acá en la capital, en el centro de poder del Perú, ¿tú crees que el día de hoy pase una cosa así? ¿Tú crees que el día de hoy saquen una norma para, están viendo la muerte civil en el Estado, en la administración pública, de los que han participado en terrorismo, pero para seguir con los procesos judiciales? Parece que hasta el Poder Judicial se hubiera olvidado que hubiera habido terrorismo. Es que tiene todo un sistema legal que, digamos, que de una forma amarra a los jueces, les amarra las manos, y que incluso se podían ganar hasta un juicio, en el cual su carrera de magistratura podía hasta peligrar. Podían ser recursados, enjuiciados. Es decir, tenemos todo un problema a partir del gobierno de Alejandro Toledo, que no supo, digamos, legalmente encauzar las cosas en contra del terrorismo, que estas ahora son las consecuencias. Y Osmar Morote, pues, es el que está al frente actualmente del Movadez y FUDIC, es el que está al frente del Sendero Luminoso, es el que está al frente del Plan Amanecer. Incluso Osmar Morote hasta ha amenazado a Guaynacuna, Perú. Hace poco ha dado la orden de que todos sus grupos, sus colectivos, sobre Perú, entre otros, empiezan a publicar que están en contra de Guaynacuna y que eso que el otro. Y bueno, pues entonces yo lo que veo pues es que Osmar Morote no ha renunciado a sus ideas. Osmar Morote sigue con esa misma prédica. Obviamente él sabe que tal vez él no pueda ya desarrollar una lucha armada, pero va a empezar a formar cuadros.
a empezar a cumplir las órdenes de Miguel Guzmán Reynoso. Y lo que viene pues en el Perú por los próximos 5, 8, 10 años es terrible, si es que no es antes. Tanto así, a ese nivel. Exacto, ellos no han renunciado a la lucha armada. Para ellos la lucha armada es una cuestión de condiciones. Eso es la lucha armada para ellos. Para ellos eso es el pensamiento de Gonzalo. No es como quieren pues vender acá la imagen. No, mira, que quieren solamente escribirse como partido, que es legalizar el pensamiento de Gonzalo, que eso es algo mucho peor. Pero pues que ellos han pronunciado sus ideas, no han pronunciado sus ideas. Que ellos, digamos, muchos dicen que se quieren escribir como un simple partido político, que esto, que lo otro. Eso es una absoluta mentira. Eso es solamente una fachada. Eso es un plan, una estratagema que ellos tienen, nada más. Y lamentablemente pues yo veo que acá hay partidos políticos, el ejército, la policía, al parecer no se dan cuenta de este tema. ¿Y tú encuentras dentro de los partidos políticos una política clara de lucha contra el terrorismo en la propuesta del APRA, la propuesta del fujimorismo, la propuesta de Guzmán, de Verónica Mendoza? No. La gente menos los grupos de izquierda, no. Parecen que los grupos de izquierda lo que quisieran es que se legalice a Sendero Luminoso y que se saquen libertad y no Guzmán. Diálogo. Exacto, y no puede haber acá ningún diálogo. ¿Tú te crees que Estados Unidos dialoga con Al-Qaeda, que va a dialogar con el ISIS? Jamás. Nosotros debemos tener la misma política antiterrorista. Nada de diálogos. ¿Tú en el lugar de Santos hubieras negociado con las FARC o no? No, porque eso sería, porque lo que ha hecho Santos es negociar además de un grupo terrorista, con un cártel de la droga, que eso es algo, digamos, sin paradón en el tiempo de la historia colombiana. Bueno, Iván Duque al parecer va a desconocer los tratados de paz, ¿no? Yo estoy de acuerdo, porque obviamente tanta sangre derramada no se puede justificar. Porque esos acuerdos lo que hacen es justificar esa sangre derramada. Imagínate que haya gente que ha perdido a sus hijos, a sus padres, torturados por estos miserables, y ahora los ven en las calles libremente pasear, tomarse un café, ver el mundial, como si nada hubiera pasado. Es indignante. Luis Alberto, nos comprometemos a monitorear juntos, que este medio sirva para apoyar. Eres uno de los pocos que eleva la voz cuando pasan estas cosas antes, ¿no? Porque muchos vienen el día que una columna ataca un convoy del ejército o de la policía y no se está diciendo esto permanentemente como lo haces. Y es importante monitorear cuál es el avance, cómo están, qué está pasando en las universidades. Hay que hablar con la gente en las universidades, hay que contarles qué es lo que pasó en esta... lo de Sendero fue efectivamente genocidio por parte de ellos. Así quieran voltear la historia. Así que, Luis Alberto, estás permanentemente invitado acá. Cada vez que creas conveniente que hay que levantar la voz de alerta, hazlo. Toma toda la confianza para estar acá y poder decir las cosas como son, como siempre lo has hecho. Ok, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, y nos vamos y regresamos para hablar de coyuntura con César Campos, nuestro amigo César Campos. Le vamos a hacer algunas preguntas, a ver, incómodas a nuestro querido César, que nos ha visitado el día de hoy. Regresamos, vamos a la tanda comercial y venimos con las mañanas informativas de UCI Noticias.